Vale. Bueno, disculpen la tardanza, pero estamos de estreno y son cosas que pasan. Bienvenidos al primer encuentro de Enigmas y Más, como hemos rebautizado los veteranos Enigmas y Birras en esta nueva etapa que esperamos que sea larga. Volvemos después de un intermedio obligado que comenzó en 2019, cuando dejamos de disponer del local en el que celebrábamos estos encuentros y nos pusimos a buscar otro. Y luego, ya saben, vino la pandemia. A John, César, Guillermo, Luis Miguel y a mí, los socios del Círculo Escéptico que nos encargamos de estos encuentros mensuales, nos hace mucha ilusión que estén aquí, donde esperamos verles habitualmente. Y quién sabe si en otras actividades que organicemos. Además, queremos dar las gracias a Sandra e Ivonne, propietarios del Da Vinci, y a todo su equipo por su ayuda y entusiasmo. Sin ellos, hoy no tendríamos Enigmas y Más. Lamentablemente, hoy no nos acompaña un buen amigo, un habitual de estos encuentros. Gabriel Naranjo y su sonrisa, esa que se reflejaba en sus chispeantes ojos, se apagaron el 27 de febrero por un cáncer. Gabriel fue uno de los impulsores del movimiento escéptico en España. Sin él, ni ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, ni el Círculo Escéptico serían lo que son. Estuvo ahí siempre en la sombra, dando ánimos e ideas, perdiendo dinero, y bastante, llevando las cuentas cuando no éramos más que 4 gatos, dando su opinión libre y sincera, muy sincera, y haciéndonos reír. Viajero y lector incansable, Gabriel era para algunos de nosotros una especie de hermano mayor. Le vamos a echar mucho de menos y hoy vamos a hacer lo que a él le gustaría, brindar por su vida. Así que nada de tristezas, ¿eh? Y empezamos. Es un lujo que no creía que íbamos a poder, del que no creía que íbamos a poder disfrutar, abrir los Enigmas y Más como lo vamos a hacer, con Juan Ignacio Pérez y Joaquín Sevilla. Juan Ignacio y Joaquín, biólogo y físico, están entre lo mejor de la divulgación científica española. Responsables de las cátedras de Cultura Científica de las Universidades del País Vasco y Pública de Navarra, respectivamente, además de promover actividades culturales en sus comunidades autónomas, han puesto en marcha conjuntamente el Máster de Cultura Científica. Hoy van a hablar, en un diálogo entre ellos, sobre los males de la ciencia, una serie de reflexiones que empezaron a hacer de una manera casi informal y que han acabado reunidas en un libro muy recomendable, publicado por Next Door Publishers. Una obra en la que Joaquín y Juan Ignacio reflexionan sobre los defectos y enemigos de la empresa científica, algunos responsabilidad de los propios científicos como humanos que son. Otros no. Uno de los males de la ciencia, indican, es cómo la percibimos los ciudadanos. Existe la creencia de que la ciencia consiste en una colección de verdades, cuando en realidad es un proceso en el que vas corrigiéndote a ti mismo de manera permanente, dicen. Pero lo mejor es que nos lo cuenten ellos. Les dejo con Juan Ignacio y Joaquín hasta el turno de preguntas. Muchas gracias. A ti te toca ese, yo lo llevo incorporado. Hablas tú, ¿no? Sí, empiezo yo. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, antes de empezar, esto de que vengamos los dos de naranja no estaba preparado, ha sido absoluta casualidad. Totalmente claro, casual. Y ya podemos empezar. Pues eso, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y nada, vamos a ver si hablamos un ratito sobre los males de la ciencia sin hacer suficientes spoilers, porque el interés de presentar libros es animar a que se compren y se lean. Entonces, pero sobre todo, como diría Iñaco, a que se compren. Si se leen luego ya mejor, pero que se compren es fundamental, porque eso es lo que da de comer a las editoriales, que luego nos encargan otro libro y podemos continuar con esta rueda, ¿no? El libro lo comenzamos con unas páginas que en vez de llamarse prólogo o algo parecido, se llaman pretexto, lo cual está muy bien traído, porque aparte de ser literalmente un texto previo al libro en sí mismo, son el pretexto, la excusa, la justificación, la razón que nos ha llevado a ese conjunto de reflexiones que están
recogidas en el libro. Y el mío, pues voy a aprovechar, porque en el libro, pues joder, como lo importante era el texto, pues tengo la ocasión de explayarme un poquito sobre el pretexto e intentar haceros comprender, si me permitís que os tutee, lo difícil que son estas situaciones en algún momento, ¿no? Decía Luis Alfonso en la presentación que se trata de evitar la pseudociencia. Si pensáramos en la ciencia como un territorio, tiene muchas fronteras, con muchos países. Es un territorio muy céntrico que linda con muchos. Una es la de las pseudociencias, pero hay otras incluso más difíciles de defender, de definir y de entender. Bueno, dejo de enrollarme con esto y voy al pretexto propiamente dicho. Cuando yo empecé mi tesis doctoral, hace 30 y no sé cuántos años, el tema que me propuso el director de tesis, en lo que concluimos, era un entorno, ¿no?, de un departamento que se empezaba a preocupar por la cuestión energética y por un tema que ahora resulta totalmente moderno y entonces era visionario, era la absorción de hidrógeno en metales para su uso como vector energético, que igual hemos oído ahora hablar del hidrógeno últimamente. Pues entonces la idea era tener coches que tuvieran el depósito, en vez de gasolina, que fuera de hidrógeno, pero en vez de ser hidrógeno comprimido, hidrógeno licuado, que fuera absorbido en metales, porque los hidruros metálicos, hay algunos metales que tienen mucha avidez por hidrógeno, y la reacción de añadirles hidrógeno gas y que se produzca la reacción química y quede químicamente enlazado, y la desorción que permite utilizarlo después, pues es reversible, supone una cantidad de energía muy manejable, en fin, era un buen invento. Tiene sus problemas porque hay que acarrear el peso del metal para llevar el hidrógeno. Entonces, aunque en volumen, sorprendentemente, los hidruros metálicos, el hidrógeno está más compactado que en el hidrógeno líquido, pero en peso la cosa no sale muy bien. En fin, el caso es que andábamos con esas cuestiones cuando de repente encontramos en los periódicos y luego en publicaciones científicas y luego en comunicaciones directas con algunos científicos la idea de que en esos hidruros metálicos, si en vez de hidrógeno estándar, ¿no?, el hidrógeno de un protón, se ponía deuterio, se producían reacciones de fusión nuclear sin las condiciones extremas que necesitan las vías ordinarias de la fusión. En resumen, había nacido lo que luego se llamó, bueno, ya desde el principio se llamó fusión fría, y resulta que era un proceso para el que se requería exactamente lo mismo que estábamos haciendo nosotros, que teníamos en nuestro laboratorio, con finalidades completamente diferentes. Ahora es muy fácil saber que aquello era un error, pero el día que estás viendo esa noticia, dices, esto tiene una pinta muy rara, pero hoy sí es verdad. Vamos a dejar pasar la oportunidad de estar en la cresta de la ola en el descubrimiento que probablemente revolucionaría la historia de la humanidad, la historia reciente, y de antemano decir, no, esto seguro que es mentira. Eso es muy fácil de decir a posteriori, pero en el momento cuando lo estás viviendo no es. Tan no es, yo creo que lo están grabando y todo, pero bueno, se pueden decir cosas de hace 30 años, como si ya se hubiera desclasificado, que nos llamó el ministro a mi director de tesis, que eran compañeros de carrera, Javier Solana, que era entonces ministro, que era físico también, como mi director de tesis, se conocían y tuvieron ahí una serie de conversaciones, y de hecho los comienzos de que hiciéramos experimentos en fusión fría fueron, si no instigados, porque no voy a decir eso, pero con el conocimiento expreso del ministro del ramo, con el conocimiento expreso y con una cierta financiación totalmente extraordinaria, porque no estaba prevista, para hacer experimentos preliminares para intentar verificar lo antes posible qué viabilidad podía tener aquello. Todo esto, porque son cosas que uno luego dices, pues esto fue mentira, pues era una mentira y era muy claro que era mentira. Es un poco por ahondar en que las cosas no son tan evidentes cuando las estás viviendo, que cuando ya el puzzle está resuelto, es muy fácil saber lo que fue mentira, lo que era pseudociencia, lo que era un señor que se creía demasiado tal y no sé qué, o lo que no. Porque lo fascinante es que en aquellos resultados preliminares en los que nos pusimos a trabajar
La verdad es que deberíamos haber escrito un libro sobre aquello. Nos pusimos a trabajar 24 horas, porque además los experimentos de electrolisis requerían estar rellenando el nivel cada hora, y hicimos turnos, las 4 personas que estábamos en el laboratorio, y estuvimos 2 meses trabajando 24 horas en aquella historia. Y nos salieron resultados, que publicamos en revistas científicas revisadas por pares de todas estas cosas. Algunas, cuando ya empezaron a pasar un par de meses, me acuerdo de una en Solid State Communications, que el editor dijo, vale, aceptado, porque no hay razón para no aceptarlo, porque está todo como tiene que estar, pero voy a poner una nota del editor delante diciendo que no nos hacemos responsables del todo de que esto vaya en serio. O sea, cosas verdaderamente atípicas, ¿no? En fin, el caso es que fue pasando el tiempo, nos dejaron de salir resultados. Yo con el tiempo tengo claro que al incorporar en nuestros experimentos la parte de estado sólido de los hidruros metálicos sí que la controlábamos, pero al incorporar detectores nucleares eso era nuevo. Llegaron de un día para el siguiente, nos dieron un cursillo de unas horas y empezamos a utilizar un equipamiento que no habíamos, en eso no éramos expertos. Y probablemente todos los resultados positivos que tuvimos fueron errores de manejo de un equipamiento que era nuevo para nosotros. Pero digo probablemente, mi director de tesis, que estuve con él por casualidad la semana pasada, y hacía casi 10 años que no nos veíamos, tiene 80, la última vez que nos veíamos fue en su jubilación definitiva con 70, en la fiesta que se le hizo, y me confesó que él sigue creyendo que aquellos resultados eran verdaderos y que ha conseguido, y eso sí que no lo diré porque eso es vigente todavía, que está haciendo ahora mismo, junto con otros compañeros jubilados, experimentos para intentar verificar cuestiones que se nos quedaron pendientes en su momento. Pero claro, uno puede creer lo que sea. No es tan fácil tener pruebas que demuestren... Es relativamente fácil tener pruebas que demuestren que una cosa sí es. Porque si es reproducible, has encontrado la receta y la repites, pero asegurarte de que una cosa no es tan sencillo. Y uno puede querer probar un caminito más, otro recoveco, otra vuelta, y hay que reconocer que en este caso el premio, en el caso de existir, sería espectacular. Eso sí, han pasado los años, se ha intentado de muchas maneras, hubo y ha habido muchos caraduras subidos a esa historia, pero ha habido también buena ciencia, desde luego personas honestas un montón, que lo han intentado de diversas maneras. Y bueno, me parece un ejemplo, y no me enrollo más, pero bueno, un ejemplo curioso de que no es tan fácil, y desde luego estando en el momento en el que ocurren las cosas, elegir. Luego estas cosas te marcan, desde luego, durante mucho tiempo, porque haber hecho... Yo creo que mi tesis es la única, en España por lo menos, que pone fusión fría en el título de la tesis. En fin, y bueno, y eso claro te marca en muchos sentidos. Pero bueno, el caso es que el aprendizaje, por otro lado, y ya con esto termino, las dificultades que encuentras en ese momento no son las que vive un estudiante de doctorado habitualmente, ¿no? Porque tu problema es que los resultados te salgan, pero usas una metodología probada, tu director de tesis sabe perfectamente por dónde pisa, vas por un terreno muy conocido. Entonces, pues bueno, tienes que desbrozar una zona novedosa en ese terreno, pero digamos que no todo el campo es desconocido. En nuestro caso era todo muy diferente y esa observación de que la ciencia era más complicada de lo que parece en el día a día es lo que hizo que me empezara a plantear estas cuestiones más de metafísica que de física propiamente dicha, de filosofía de la ciencia, de ir fijándome cuando los resultados son peligrosos, malos, fraudulentos, y que haya tenido ese ojo en los males de la ciencia desde entonces hasta ahora, y luego ya en tiempos mucho más recientes, que los hayamos ido recopilando y analizando desde otro punto de vista ya muy diferente y que han acabado en el libro, ¿no? Pero bueno, este era la glosa del pretexto, porque esto que os he contado en 15 minutos en el libro ocupa 10 líneas, obviamente no está con ese detalle, y me parecía interesante y un punto de partida pues como otro cualquiera. Muy bien, gracias Joaquín.
Este es un ejemplo, lo que ha contado Joaquín ahora es un ejemplo de mala ciencia, de lo que en el libro aparece en el capítulo dedicado a la mala ciencia. Entonces, para que quien esté interesado en saber en qué consiste la mala ciencia, lo que tiene que hacer es leerlo en el capítulo y, por lo tanto, comprar el libro, que es de lo que se trata. Dicho lo cual, bueno, yo voy a hacer dos cosas. Una es que voy a hablar un poquito de mi pretexto, aunque mi pretexto es mucho menos heroico que el de Joaquín. Y luego he hecho una recopilación de lo que ha salido en medios científicos en el tiempo que ha pasado desde que entregamos el manuscrito hasta hoy, o sea, aproximadamente el último año. De casos de males de la ciencia, porque esto nos puede parecer que son cuestiones anecdóticas que ocurren de vez en cuando, pero no. O sea, esto forma parte de la empresa científica, o sea, es constitutivo, o sea, está en su interior. Y entonces, bueno, pues es algo acerca de lo cual hay que seguir trabajando, ¿no? Bueno, mi pretexto es mucho, ya digo, es mucho más de andar por casa, en ese sentido, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, digo el equipo con el que trabajaba yo, trabajábamos en fisiología de bivalvos marinos. Bivalvos marinos son mejillones, almejas, berberechos, este tipo de animales. En el mundo había se puede decir dos escuelas. Una mayoritaria, en la que por casualidades de la vida yo estaba, o sea, digo casualidades porque caí en un grupo que compartía una misma forma de ver las cosas que el grupo mayoritario que se dedicaba a esto. Pero había un grupo minoritario, que obviamente estaban en el error, que lo formaban un grupo de investigadores daneses, ¿no? Y que tenían una opinión diferente de cómo funcionan los bivalvos. Nosotros estudiábamos cómo cambiaba el volumen de agua que bombea un bivalvo por unidad de tiempo, dependiendo de diferentes condiciones. Sobre todo, a nosotros nos interesaba sobre todo ver en qué medida dependía del tipo de alimento que se les daba, del tipo de alimento que tenían a su disposición. ¿Y por qué nos interesa este asunto? Bueno, pues mediante esto tratábamos de contrastar una teoría evolutiva en concreto. Una que no voy a entrar en detalles porque esto me pediría una charla específicamente que se llama la teoría del comportamiento alimenticio óptimo, si era aplicable en bivalvos o no. Bueno, lo es, de hecho, porque esta es una de las conclusiones a las que llegamos nosotros y con nosotros otros grupos, de que efectivamente esta teoría es aplicable. Pero los investigadores daneses sostenían que el comportamiento de los bivalvos no dependía de ninguna variable ambiental. Era un comportamiento fijo, constante, era como una máquina que funciona de manera permanente, está bombeando agua. Y que la razón por la que a nosotros nos salían esos resultados es porque trabajábamos mal. Este era su punto de vista. Nuestro punto de vista es que ellos trabajaban en un rango de condiciones tan estrecho, introducían tan poca variabilidad en las condiciones del tipo de alimento que se les daba, que era imposible que registraran diferentes valores de tasa de bombeo. O sea, entonces nos manteníamos cada uno de los grupos encastillados en nuestra posición. Esto es legítimo, o sea, tenía que ver además incluso con una concepción acerca de en qué consiste la ciencia, aunque parezca que no. Para nosotros la ciencia tiene que dar explicaciones, no basta con describir fenómenos, tiene que dar explicaciones. Para los daneses bastaba con dar descripciones de lo que se observa. Esta es una vieja polémica que, por cierto, puede ser materia de un día de estos, de un enigmas y más, ¿no? Porque es un asunto bastante interesante. Si la ciencia se ocupa de los cómo, estrictamente solo de los cómo, o también se ocupa de los porqués. Yo soy de los que cree que se ocupa de los porqués también. Los daneses no. Y en el fondo era lo que subyacía. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que ellos controlaban una revista muy importante, Marine Ecology Progress y Series. O sea, es una revista, en mi campo era muy importante. Y nosotros se puede decir que controlábamos otras. O sea, se puede decir, desde ese punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando enviábamos nuestros artículos
a esta revista Marine Ecology Progress y Series tenemos muchas dificultades para que se aceptasen. Y no sé si lo otro también ocurría, pero era perfectamente posible que ocurriera. Y claro, cuando uno constata que te sea aceptado un artículo depende de una posición filosófica que tienes en relación con la disciplina, te genera unas dudas tremendas acerca de en qué consiste la ciencia realmente y cómo está montado el sistema científico. Por eso cuando yo oigo a algunas personas que dicen, no, esto es muy sencillo, si se consiguen las pruebas, sí, y si no, no. Esto me lo decía una persona que ha publicado un libro hace poco tiempo, un bilbaíno que ha publicado hace poco tiempo un libro. O sea, no des más detalles. No voy a dar más detalles. Que se sabrá. Porque se sabría, ¿no? Yo cuando me lo dijo renuncié a discutir. Pensé para mí que lean el libro, o sea, y ya se enterarán si les interesa, ¿no? O sea, entonces este es mi pretexto, que es un aspecto que es distinto del de Joaquín, pero que también incide, por mi trayectoria personal, incide específicamente en uno de los problemas. Bien, y dicho esto, y antes de dar la palabra al público para hablar, porque esto está pensado para que sea más un diálogo que dos monólogos aquí, y diálogo no entre Joaquín y yo, sino un coloquio, ¿no?, abierto. Tengo aquí la chuleta con los casos a los que me he referido antes. Voy a hacer una relación muy sencilla, muy breve. A ver, y lo hago en orden cronológico. En noviembre de 2021, Nature publicó un artículo en el que se trataba de cómo del síndrome del burnout, ¿cómo es? El quemado. El quemado, ¿no? Cómo, y el del impostor. El quemado laboral. Sí, el síndrome del quemado y el síndrome del impostor estaban dinamitando carreras científicas, ¿no? Se ocupaban de este asunto, ¿no? Y que es uno de los temas que tratamos en el libro, ¿no? Y una frase extractada dice: la mayor parte de los científicos les gusta lo que hacen, pero los niveles de satisfacción con el trabajo han registrado un nuevo mínimo en una encuesta que hace la propia revista. O sea, nos sigue gustando lo que hacemos, pero cada vez estamos menos satisfechos con nuestro trabajo. Este es uno de los males de los que se habla específicamente en el libro. Un mes después, un artículo en Scientometrics, una revista de cienciometría, que estudia una cosa muy divertida, si es que se puede decir que esto es divertido, que es la frecuencia del plagio identificada mediante software de text matching, o sea, de correspondencia de textos, en artículos científicos, una revisión sistemática. La conclusión es que un 18% de los artículos científicos estudiados tienen pruebas de plagio. Un 18%, que es decir, prácticamente 1 de cada 5 artículos científicos. O sea, ha habido alguna forma de plagio en ellos, ¿no? En marzo de 2022, del plagio no hablamos prácticamente nada, decimos no, algo, muy poquito, pero muy marginal. Es uno de los temas marginales. Es que es muy evidente. Sí, es tan evidente. Quizá el mal más evidente de todos. También se hace en divulgación, por cierto. By the way. En marzo de este año, y esto tiene que ver con vamos a decir, las discriminaciones fácticas o no en el acceso a la ciencia y en el desempeño en la carrera científica, Science Advances publica una investigación mundial en la que comprueba que el estereotipo de la mayor brillantez de los varones es prácticamente universal. O sea, esa creencia en que los varones somos más brillantes que las mujeres, los hombres somos más brillantes que las mujeres, es un estereotipo prácticamente universal. Y lo curioso es que es más acentuado en los países más igualitarios y más desarrollados, no siempre es lo mismo, y en los estudiantes más competentes. Entre los estudiantes más competentes existe en mayor grado esta creencia, este estereotipo. Y el estudio llega a la conclusión de que
la competitividad, la brecha de género que hay en competitividad, en confianza en sí mismos y en disposición a trabajar en TICs, porque es un área que especialmente sufre un desequilibrio tremendo, están relacionados con este estereotipo. Este es un asunto del que sí hablamos en el libro, nos ocupamos de este tema. Esto salió, he dicho, en marzo. En agosto, o sea, hace nada, PLOS ONE retracta 100 artículos. 100 artículos que había publicado. Porque el peer review, la revisión por pares, había sido manipulada. Dejo el titular. Y el mismo día, el 3 de agosto de 2022, en la revista Science, se destapa el caso del posible fraude, creo que sigue siendo posible, aunque muy, muy probable, el del Alzheimer, el de las imágenes trucadas en relación con un tratamiento para combatir el Alzheimer. Este está siendo investigado todavía, si no estoy mal informado, sí, pero es un caso que denunció un neurocientífico, del que alertó un neurocientífico y que es gravísimo, porque lógicamente estamos hablando de un fármaco que se ha administrado. Entonces, bien. Esta es una colección mínima. Es que ahora nos dedicamos a coleccionar estas cosas. Por si llegamos a agotar la edición del libro, esto es una idea que lanzo al aire, pues habrá una segunda edición. Entonces habrá que actualizarlo, ¿no? Entonces, al objeto de poderlo actualizar, pues nosotros vamos haciendo el trabajo de recopilar lo que nos encontramos por ahí, ¿no? Iba a decir que estos son los males, pero en el libro hay un capítulo 10 que es el de los remedios. Estos males tienen remedio. O sea, esto no es una condena, no estamos condenados a vivir en un sistema científico con este tipo de lacras, y tienen remedio, y de los remedios también hay que decir algunas cosas, ¿no? Mira, he metido en remedios una cosa que era un mal también, me he equivocado. Que es, esto lo he metido por error, ya podéis perdonar. Es un estudio en PINAS, en el que se constata que el avance en la ciencia es cada vez más lento. Y la razón por la que es cada vez más lento es porque se produce demasiado. Se publican demasiados artículos. Artículos que luego generan un paisaje que hay que desbrozar para poder entresacar lo que realmente vale. O sea, la producción científica es tan alta en algunas áreas que para poder enterarte de lo que hay, lo que vale, lo que merece la pena, necesitas dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo que está paralizando el progreso de la ciencia en esos campos. Bien, dicho esto, vamos a los remedios. Un pequeño paréntesis, pero es inevitable, porque es por lo que nos juzgan. Tanto vales, o sea, como profesional de la ciencia, tanto vales como publicas. Entonces, si yo tengo un cuerpo de descubrimientos, pero con él puedo hacer 15 publicaciones en vez de 3, donde deje las cosas mucho más claras y más redondas, valgo más si publico 15. O sea, que es que los incentivos profesionales van en esa dirección. O sea, esto ya apunta dónde estarían las soluciones, ¿no? Donde los remedios. O sea, muchos de los males tienen su origen en la manera de organizarse el sistema y, por lo tanto, tendrían sus soluciones cambiando las políticas científicas en este tipo de cuestiones. Por aprovechar, ¿no? el ejemplo que venía. Sí, es exactamente así, efectivamente. O sea, luego podemos volver en el coloquio sobre este tema porque es un asunto importante. La cuestión de cómo funciona el sistema de publicaciones para generar los incentivos y cómo funcionan las administraciones que se ocupan de la investigación científica para generar los incentivos que dan lugar a este estado de cosas, ¿no? A ver por dónde iba. Sí. En Estados Unidos, el 5 de octubre de 2021, se anunció la creación del Consejo Estratégico para la Excelencia, Integridad y Confianza en la Investigación. Eso ya se iba en la línea de los remedios. Estos son remedios. O sea, este es un consejo que se pretende ocupar precisamente de ir resolviendo estos problemas, de analizar estos problemas y trabajar en favor de la integridad. Esto es un consejo que
se crea en el seno de la Academia Nacional de las Ciencias, la Ingeniería y la Medicina. Es decir, que no es, o sea, es un consejo en la propia academia, que este es un asunto al que también hacemos referencia en el libro, de que la mayor parte de los remedios surgen de la propia comunidad científica, la idea de los remedios, o sea, de los remedios que hay que aplicar. O sea, que es la propia comunidad científica la que está proponiendo las ideas para estos remedios. En Pinas, lo que pasa es que aquí no os voy a poder dar datos, el 24 de febrero de este año también, se propone una agenda para ir eliminando o reduciendo las desigualdades en la ciencia. Lo dejo el titular, es del 24 de febrero de este año. El 8 de julio, un grupo de investigadores publica también en una revista que se llama Patterns un trabajo acerca de cómo habría que abordar la cuestión y anticiparse a al fraude de imágenes en las publicaciones científicas realizado mediante inteligencia artificial. Este es un asunto impresionante, porque, claro, ahora estamos viendo que se está generando una cosa que llaman arte mediante inteligencia artificial. Claro, aquí hay un problema conceptual tremendo de fondo y un problema de casi filosófico, ¿no? ¿Qué entendemos por arte? Pero la inteligencia artificial, programas de inteligencia artificial están generando creaciones, vamos a llamarlas artísticas. ¿Se te ha borrado? No, me he ido a un enlace, no, pero ya he recuperado. De la misma manera se pueden generar imágenes de un pulmón canceroso, sano y enfermo. O sea, uno enfermo, canceroso, y uno sano después de un tratamiento. O sea, quiero decir con esto, pero falsas, claro. Digo que se pueden generar. O sea, y entonces el campo que se abre al fraude mediante el recurso a inteligencia artificial es infinito. Y, lógicamente, esto pasa a lo que con todas estas historias. Está bien que haya quien se ocupe de ver cómo se puede afrontar ese problema y diseñar herramientas para identificar ese tipo de fraude y combatirlo, ¿no? Es curioso, si me dejas aquí un momentito, sobre la inteligencia artificial, un pequeño apunte sobre las figuras en biología de geles de secuenciación de ADN, y esto es donde más se ha hecho en tanto fraudes como detección del fraude. Y se habían generado unos algoritmos muy potentes de detección de imágenes fraudulentas con inteligencia artificial. Entonces es curioso que la misma herramienta, la inteligencia artificial, herramienta, paradigma, no sé cómo decir, son muchísimas herramientas, ¿no? Sirve para detectar determinados tipos de fraudes, pero con las mismas te abre puertas enormes a generar otros, ¿no? Entonces herramientas más potentes te resuelven problemas y te generan otros, ¿no? Bueno, y el último caso que tengo es de un procedimiento que se ha puesto en práctica. Esto ha salido publicado en una revista que yo desconocía, el Journal of University Teaching and Learning Practice, en el que hacen una especie de encuestación entre muchísimos investigadores para recabar opinión en relación con cómo mejorar el proceso de peer review, de revisión por pares. El valor que tiene esto es que se supone que se basa en la sabiduría de la masa. O sea, que es más sabia la masa, aunque parezca que no, que los sabios. Entonces, la idea es, vamos a preguntarle a todos los investigadores que podamos para que nos digan qué les parece que se tiene que hacer para resolver este problema. Y a partir del agregado de las respuestas se puede disponer de soluciones posibles, en este caso concreto, para mejorar el sistema de revisión por pares. Vuelvo a incidir en el hecho de que esto nace de la propia comunidad científica y esto es el valor más importante que tiene. Bueno, yo aquí acabo ya el... Sí.
el recorrido porque, bueno, porque es el que he hecho. En casa tengo, ni sé, la de referencias, pero no me podía poner aquí ahora a hacer, en fin, hubiéramos estado hasta las 10 de la noche y no es plan. Quiero decir una cosa sobre esta lista, que es que oída así, ¿no? Son una lista de titulares y los males son de los más variados, como hemos visto, de desigualdad en el acceso, de fraudes, de generación de fraudes, de detección de fraudes, de muchísimos tipos. Y puede parecer un ambiente confuso. Para eso hemos escrito un libro en el que están clasificados y ordenados y hay una sistemática detrás, pero como decía, no se trataba de hacer spoilers, sino animar a que se agote la primera edición para poder escribir una segunda corregida. Eso. Sí, de hecho, esta era una de las razones por las que la colección es una colección de casos que se han producido después de que entregásemos el texto. O sea, esto no está en el libro. Y podríamos pero estar son males de muchas horas, pero efectivamente lo mejor es hablar, ¿no? Tener una conversación. Bueno, pues ahora para la conversación, quien quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano y me acerco yo con el micrófono para que quede grabada y luego le traigo el micrófono a los ponentes. Sí, ¿O podéis compartir ese? Este, vale. sí.